Evangelización. Confraternización. Edificación. Únete a los que cambian el mundo, una persona a la vez, en La Guía Juvenil. Que Dios les bendiga. Bienvenidos, líderes y lideresas de Célula Juvenil. Sean todos y todas bienvenidas al programa La Guía Juvenil. En esta oportunidad nos encontramos con el pastor Brian Pérez. Pastor, Dios le bendiga. Bienvenido. Dios te bendiga. Gracias por estar acá y es un privilegio. Amén. Bueno, estamos en el último tema de este trimestre titulado El Retorno. Ese fue el tema sobre el que giró todas las enseñanzas alrededor de este trimestre, el tema post-exilio, y en esta oportunidad estamos cerrando con el tema Misión Cumplida. En esta oportunidad hemos visto líderes como Josué, Zorobabel, que reedifican el templo. Vemos profetas como Zacarías, como Ageo, que motivan al pueblo a retomar esta obra. También vemos cómo el Señor usa a Esdras como el escriba para enseñarle de nuevo al pueblo de Israel la ley de Moisés, volver la adoración al Señor. Y por último vimos cómo Nehemías el Señor lo mueve para reconstruir las murallas de la ciudad de Jerusalén, que tenían más de un siglo de estar caídas. Pastor, entonces, ¿nos acompaña con la lectura? Sí, vamos a leer la primera parte porque es una lectura bastante extensa. Esta nos va a dar pauta a los primeros puntos. Está en Nehemías 6, versículo 1 en adelante. Cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanbalat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo les respondí de la misma manera. Entonces Sanbalat envió a su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano. Por ahí la dejamos hasta ahorita. Ok, bueno, entonces vemos cómo Nehemías comienza a tener esas dificultades, ¿verdad? Siempre que hay algo que Dios quiere hacer en nuestra vida, siempre vamos a encontrar oposición o distracciones. Y precisamente de eso trata el primer punto, no a las distracciones. Sí, de hecho en la lección de la semana anterior ya habían estos conflictos, estos obstáculos, lo cual reflexionábamos en la semana anterior de que el hecho de hacer la voluntad del Señor, el hecho de tener el respaldo de Dios, no garantiza que no van a haber dificultades, no garantiza que no van a haber obstáculos. Entonces ya hubo los primeros obstáculos, amenazas de muerte, hubo un desánimo del pueblo, no se pudo detener la obra, no pudieron los adversarios frenarlos. Entonces cambian la estrategia, hoy hay que ir por el líder. Entonces, por eso los versículos que hemos leído y el título del primer punto, no a las distracciones. Si no podemos detener la obra, si no podemos detenerlos a todos, entonces pensaron ellos, vamos por Nehemías. Si lo logramos sacar a él, si lo logramos desenfocar a él, vamos a frenar esta misión que están llevando a cabo. Entonces por eso es que lo invitan, lo mandan a llamar, que se reúnan en el campo de Ono, dice. Incluso el texto enfatiza que fue 4 veces que lo llamaron. Y él: no puedo, yo hago una obra, no puedo, yo hago una obra, no puedo, yo hago una obra. Y la 4ª vez: no puedo, yo hago una obra. E incluso dice que una vez más lo envían, ahora con una carta abierta. O sea, lo que están intentando es desenfocarlo, distraerlo. Y este punto ya nos permite a nosotros reflexionar. Llevar a cabo los propósitos del Señor, la voluntad del Señor, necesita de nosotros mucho cuidado, mucha diligencia, mucho enfoque, centrarnos específicamente en las cosas que el Señor espera de nosotros. Entonces, el enemigo, el sistema, el mundo, como lo quieras ver, van a poner para nosotros
cosas que nos van a desviar la mirada de lo que Dios quiere para nosotros. Y eso es lo que ocurre con Nehemías. Sin embargo, él no acepta, porque las palabras de él son: yo hago una obra. Eso nos permite reflexionar. ¿Qué es lo que nos permite enfocarnos? ¿Qué es lo que nos permite no prestar atención a las distracciones? Mantener en mente a qué el Señor me ha llamado. Y esto es algo a lo cual debemos invitar a todos los jóvenes que van a estar en la célula. Cada uno tiene un llamado del Señor, cada uno tiene una inquietud que Dios le ha puesto, y eso que cumpla cada joven será el propósito de Dios específicamente para la vida de él. Tiene que ver con su vocación, tiene que ver con sus habilidades, con su formación, con sus áreas de servicio dentro de la iglesia. Como el llamado del Señor abarca toda la vida. Entonces, eso específico para cada joven, en eso deben enfocarse, porque cuando vengan las distracciones, esa debe ser nuestra respuesta. No puedo, ahora estoy haciendo esto. No puedo, por ahora estoy preparándome. No puedo, por ahora estoy buscando al Señor. No puedo, por ahora tengo otras prioridades. Eso es lo que a Nehemías le permite mantenerse, incluso hasta acusaciones falsas presentan delante de él. Y si lo podemos observar en la guía, ahí menciona que él mantuvo la serenidad, como aquel que está cumpliendo la voluntad del Señor, ¿verdad? No se aloca, no piensa: hey, ¿cómo es posible que estén diciendo eso? No, él tranquilo, mantiene la serenidad. Y esto la guía también lo menciona, nos recuerda allá en el Evangelio de Lucas cuando Jesús dice que nadie que pone su mano en el arado, ¿verdad? Y el punto es volver a ver hacia atrás, ¿verdad? Sí. No va a ser digno, no va a ser un buen seguidor. Y las personas que han trabajado en el campo nos lo pueden explicar bien, ¿verdad? Si uno va haciendo un surco, viendo, y luego vuelve a ver hacia atrás, el surco, ¿cómo va a quedar? Pierde la línea, sí. Pierde la línea, ¿verdad? Va a quedar todo ahí en zigzag. Entonces, específicamente, ese es el enfoque que requiere el seguimiento de Jesús. Sus palabras, sus principios, sus mandamientos, su persona, su presencia. Eso es lo que debemos procurar y a lo que debemos invitar a los jóvenes. Ese es el punto número 1. Amén, pastor. Sí, es un desafío para nosotros, para los jóvenes, el hecho de mantener el enfoque, porque esa visión es la que nos va a permitir avanzar, no detenernos. Pero como dice también su palabra, ¿verdad? Puesta la mirada en el autor y el consumador de nuestra fe. Él es el blanco perfecto, y si nuestros ideales y nuestros planes, nuestros sueños están enfocados en Él, así como Nehemías, no nos van a mover las distracciones y tampoco el miedo, como es el segundo punto, no al miedo. Sí, y para eso vamos a leer desde el versículo 10 al 13, porque esos son los que refiere el punto número 2. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije: ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado, porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. En este punto, probablemente Semaías, ¿verdad? Era sacerdote, tenía alguna función religiosa importante. Como lo leímos en el versículo 12, al parecer lo han sobornado, ¿verdad? Bueno, no al parecer, es un hecho, lo han sobornado. Ya que no logramos desenfocarlo, entonces hay que atemorizarlo. Hay que decirle que su vida corre peligro y no hay que mandarlo a decir nosotros mismos, sino que se lo diga a alguien que tenga cierta autoridad, ¿verdad? Es algo así como que una persona de Dios le mandaron, sobornado, un espiritual, a decirle: hey, me imagino yo, el Señor me hace sentir, pudieron haber sido las palabras, el Señor me hace sentir que tú estás en peligro, así que ve y ponte a salvo, venite para el templo. Claro, detrás de ahí
Nehemías como conocedor, ¿verdad?, de la palabra, él sabe que ese no es su lugar, él no puede entrar ahí. Así es. Entonces, no. Y de hecho, en otras traducciones dice, yo no soy de los que me voy a encerrar al templo. O sea, a él le plantean el temor. O sea, que hay que tocarlo por ahí, ¿verdad? Donde sienta que la vida, donde sienta que toca sus intereses personales, su integridad física, ahí lo vamos a echar para hacer que se haga para atrás. Eso es lo que pensaron ellos. Pero al revés, este hombre de Dios dice, yo no soy de los que me voy a encerrar al templo, yo no soy de los que me pongo a salvo, huyendo de la situación. Al contrario, no, hombre, ¿cómo voy a hacer eso yo? Nehemías se ha plantado frente al miedo. Nehemías se enfrenta ante esto que es algo que acompaña a todos los seres humanos. Todos tenemos miedo. De hecho, es una emoción que es útil porque nos permite ponernos a salvo. Si nosotros vamos caminando, encontramos una carretera y pasan, 3 carriles en un sentido, 3 en otro, no vamos a correr, ¿verdad? Porque nos da temor, nos da miedo intentar cruzar. Ese temor es algo saludable, ese miedo, porque pone a salvo nuestra vida. Sin embargo, hay otros que no son razonables. Hay otros que no son correctos y nos atemorizan al punto de dejarnos sin movernos. En el caso de Nehemías, Nehemías entiende que no es razonable este miedo. Primero, porque no es el lugar para él. Entonces, si fuera de Dios, no me va a pedir esto él. Así es. 1. 2, Dios es el que me cuida a mí. Yo no voy a tener temor. O sea, yo estoy haciendo lo que Dios me ha pedido hacer. Y como lo hemos visto en las semanas anteriores, Nehemías ha contado con el respaldo del Señor desde el principio. Desde el principio, cuando el rey le da el permiso. Solo ese era el primer obstáculo, como lo vimos. Sí. Era el primer obstáculo porque, ¿y si no me da permiso? No puedo estar triste delante del rey. Ese era otro problema. Y Dios lo respaldó. Ante la tristeza, obtuvo el favor del rey, lo envía. Camino hacia Jerusalén, hacían falta materiales. Dios le proveyó. Dios le proveyó gente. Llegando al lugar, la gente se puso a la disposición, aunque siempre hay dificultades, se vio la semana anterior, hubo desánimo en la gente cuando ya iban a mitad de trabajo. Pero a pesar de todo, Nehemías había contado con el favor, el respaldo del Señor. Entonces, eso también le permite a él no llenarse de temor. Si Dios lo había acompañado hasta ese momento, Dios habría de sacarlo adelante. Dios habría de guardarlo de la muerte. Entonces, esto es algo a lo cual podemos invitar a los jóvenes, porque el camino de la vida es complicado y el camino de la fe lo es todavía más, porque es caminar contracorriente, es a veces quedarte solo frente a decisiones que todos los amigos puedan tomar y pues sí, no ser parte de decisiones que también son muy valientes porque requerirán mucho esfuerzo, requerirán abnegación y pudiéramos enfrentar o atravesar miedos. Pero Nehemías nos da la valiosa lección que si caminamos en la voluntad del Señor, el Señor se encargará, el Señor se ocupará de nosotros. Para mí es uno de los versículos más sorprendentes y como lo digo, me gusta más esta, creo que es la nueva versión internacional, no recuerdo ahora mismo cuál es la versión, pero lo dice así: yo no soy de los que me escondo en el templo. Es un desafío también a nuestra fe, porque nuestra fe a veces la buscamos para nuestros propios intereses, ¿verdad? Pero Él está enfocado en lo que Dios le había pedido. Yo no voy a poner a salvo mi vida ahora. Este no es el momento. Todo lo que hemos avanzado no me voy a echar para atrás. Voy a seguir adelante. Como jóvenes, hay momentos en los cuales queremos tirar la toalla, queremos retroceder, quizás incluso desde dentro, donde esperamos el respaldo, el apoyo, podemos encontrar rechazo. Bueno, Nehemías incluso con su misma gente, la que le ha acompañado, pasó un momento cuando van a mitad de la obra que ya no quieren. Sí. Pero Dios está con nosotros y yo creo que tú puedes dar fe de eso. Cuando el Señor está con nosotros, podemos salir adelante, podemos enfrentar cualquier adversidad e incluso peligros de muerte, porque, bueno, todos podemos dar un testimonio, creo yo, en nuestro país, ¿verdad?
tan conflictivo que ha sido durante décadas. Tenemos más de un testimonio de cómo hemos sido guardados incluso de la muerte. Amén. Y es así. El miedo puede paralizarnos, pero hay que caminar. Hay que seguir comprometido. Porque Él dice, un hombre como yo ha de huir. Él está comprometido. ¿Cómo me voy a echar para atrás? Sí, sí, es bien importante, ¿verdad? Destacar cómo una buena intención va disfrazada, ¿verdad? Sí. Con el propósito de quererle hacer daño. Y a mí me llama mucho la atención que menciona que el conocimiento que Nehemías tenía de la palabra de Dios es lo que le da el discernimiento para tomar sus decisiones. Y él donde dice, o sea, yo no soy levita, yo no soy sacerdote, yo no puedo entrar al templo. Claro. Y si entro me van a acusar por esa parte. Y de todas formas yo no soy de los que huye, yo no soy de los que se esconde. Sí. Ese es un punto bien importante, qué bueno que lo resaltas, porque al principio cuando hablé de los miedos decía que es una emoción que está dada a nosotros, es natural. Sí. El problema es cuando ese miedo no es racional, no uno lo reflexiona, no ve si es una verdadera situación de peligro o si es algo que está en nuestra mente. Algo infundado. Sí. Algo infundado. En el caso de Nehemías, no, o sea, no puede ser del Señor porque este me está pidiendo que haga algo que no. Entonces, este miedo no es un miedo natural, no me van a, o sea, no, en realidad no es que me quieren matar ya. Sí. No es que me van a matar, pues esa es la reflexión de él, no. Si yo me fuera ahí, de verdad, si Dios me dijera, ¿verdad? Me van a matar, pero no, este no viene del Señor, me está pidiendo algo que no es lo que Dios me pediría. Entonces, eso es bien importante lo que tú mencionas, tener herramientas para enfrentar el miedo. En este caso, él reflexiona por la palabra. Amén. Sí, entonces vemos en nuestro caminar, antes de decir misión cumplida, nos encontramos con distracciones, nos encontramos con temores. Sí. Y muchos pueden ser infundidos o realmente pueden estar pasando, pero la palabra de Dios siempre será, ¿verdad?, nuestra roca firme en la cual tenemos que estar siempre de pie. Y siempre algo que he notado es que cuando el Señor va a hacer algo en nuestra vida, en nuestro entorno, es cuando más oposición hay. Sí. Aquí vemos con Nehemías, ya fue algo inédito reconstruir algo tan grande como las murallas en 52 días. Sí. Algo que solo se pudo hacer con el respaldo del Señor y ellos lo están logrando. Pero antes de que se cumpliera, es que sucede todo este contexto, hermano. Y entonces llegamos al tercer punto y es la finalización del muro en el versículo 15. Sí, lo que tú acabas de mencionar. Fue terminado, pues, el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Luego de muchos obstáculos, luego de que durante 4 meses él estuvo orando y planeando qué hacer, luego de que le tomó varios meses caminar o emprender camino hacia Jerusalén, y luego de varios días de haber iniciado la obra, al fin y al cabo se completó. Cada obstáculo fue enfrentado, diría yo, con valentía, con compromiso para el Dios que lo había comisionado para esa misión. Entonces, al llegar a este punto final de este trimestre, creo que con Nehemías podemos invitar a los jóvenes a reflexionar en qué nivel está el compromiso que tienen con el Señor. O sea, no con el líder, ¿verdad? No con el supervisor, sino con el Señor, porque al final, en esta vida cristiana hay muchos obstáculos. Y si nosotros estamos por una persona, por presión de que alguien nos dijo que estemos, que asistamos, cuando llegan estas dificultades, muchas veces estas personas no van a estar ahí. ¿Y de qué nos vamos a agarrar? Entonces, la reflexión debe girar alrededor de afirmar nuestros pasos, pero en Jesús, seguir a Jesús, estar aferrados al Dios que de verdad nos ha llamado a nosotros. Porque uno puede estar, y por estar ahí una y otra vez, no quiere decir que hemos sido llamados. Ese llamado debe llegar al corazón, a la vida, a la mente, debe atravesar nuestras decisiones, nuestros anhelos, nuestras emociones, y cuando eso ocurre, debemos ser como Nehemías, comprometidos y ante los obstáculos, enfrentarlos con valentía, enfrentarlos aferrados a que el que lo ha llamado es el que lo va a sacar adelante. Dios es fiel, dice
al final de la guía dice, Dios es fiel y no va a abandonar a quien le sirven. Pero yo quisiera agregar algo. Incluso si Él no nos diera la victoria. Porque acá el enfoque es que Nehemías obtuvo la victoria. Sí. Pero incluso si no nos diera la victoria, es mejor seguir al Señor. Y en ese pensamiento recordé ese pasaje que está allá en el libro de los Hechos, capítulo 5, cuando Pedro y los apóstoles son cuestionados porque andan enseñando en el nombre de Jesús. Y ante el concilio, ante el sumo sacerdote, les dicen, bueno, ¿y por qué andan enseñando en ese nombre? Ya les habíamos dicho que no lo hicieran. Y ahí están las palabras de Pedro y los apóstoles. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. A veces se hace énfasis en que Dios nos va a sacar adelante, Dios nos va a dar la victoria. Y sí, aquí está un suceso, un relato, un héroe, ¿verdad? Que Dios lo sacó adelante. Pero yo diría aún más, incluso si no saliéramos como esperamos, pero si terminamos honrando al Señor, esa va a ser la mayor ganancia. Como Pedro lo dice acá, en este versículo al que he hecho referencia, en el capítulo 5, versículo 29 de Hechos, es necesario, dice él. Para él es una necesidad obedecer a Dios antes que a los hombres. Así es. Ese es el llamado, porque quizás no veremos las cosas como esperamos, pero al final el que hace la voluntad del Señor permanece. Y el mayor ejemplo es Jesús. Jesús, contracorriente, obedeció lo que su padre le pedía, incluso en contra de lo que estaba establecido por algunos líderes religiosos, lo que la sociedad dictaba. Esa misión lo llevó a pagar la consecuencia final, que era con su vida. Pero en Jesús está el mayor ejemplo, que no termina ahí, porque dice Filipenses que Dios lo levantó, ¿verdad? Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. O sea que amén. Lo que pensamos que terminó mal, no, hombre, Él terminó más exaltado que cualquiera de nosotros. Sí. Entonces, ir más allá, ¿verdad? Esa reflexión con los jóvenes, no estarles prometiendo cosas, ¿verdad? Porque a veces la gente está enganchada, ¿verdad? Porque Dios le va a bendecir, Dios va a hacer esto, lo otro, y cuando vienen las primeras dificultades, ya se decepcionan, se desaniman. En cambio, si les ofrecemos lo verdadero, que la plenitud de la vida está en conocer al Señor, seguirle, cumplir su propósito, procurar su reino y su justicia, las demás cosas Él las pone por añadidura. Amén. Sí, entonces, usted mencionaba, pastor, al principio del camino en la vida y el camino en la fe. Ambos tienen dificultades, temores, distracciones. Que, por ejemplo, en la vida, alguien que emprende una carrera universitaria se va a enfrentar a distracciones, que a los amigos, que noviazgos, que el trabajo, esto, lo otro. También a dificultades, por ejemplo, ¿qué? La falta de ingresos. Puede ser, o el temor de las capacidades que tenemos, no, es que yo no soy capaz de sacar esta carrera, en todo ámbito. Sin embargo, en el camino del Evangelio es aún más, porque estamos aquí para establecer el reino de Dios, más allá de las victorias que podamos tener. Exacto. Entonces siempre van a querer hacernos tropezar, pero la mirada, ¿verdad?, en el Señor es lo que siempre nos va a sostener. Creo que con eso podemos aplicar el tema. Sí, e incluso tú has mencionado, ¿verdad?, en el tema de las distracciones, algunos ejemplos que en sí mismos no son malos. Incluso mencionaste un noviazgo y todo, ¿verdad? Pero depende, ¿verdad?, cómo se lleve. Sí. El punto al que quiero resaltar es que en las distracciones incluso hay cosas que no son malas. Así es. Pero que nos van a desviar del verdadero propósito, el propósito mayor para el cual nosotros estamos sembrando. Y como tú dices, la aplicación debe ser no solo del pecado, librarnos, sino también de aquellas cosas que pueden desviar nuestra mirada de la construcción del reino a nuestro alrededor, porque para eso hemos sido llamados, ¿verdad?, para ser edificadores del reino de Dios. Amén. De esta manera concluimos nuestro último tema, misión cumplida. Terminamos un trimestre más, el retorno, lo que sucede luego del exilio. En esta oportunidad, pues,
Ha sido de gran bendición cada uno de los temas, cada uno de los pastores que nos ha acompañado también para compartirnos de lo que el Señor les ha dado. También invitarles a ustedes, líderes, lideresas, para que estén pendientes de este nuevo trimestre que viene. Habrá muchas sorpresas, habrá un nuevo formato en el programa que les aseguro que será de mucha bendición. Pastor Brian, muchas gracias. Con gusto. Dios te bendiga y Dios bendiga a todos los que sintonizan este programa, esperando que siga siendo de bendición y que Dios siga cumpliendo sus propósitos para nuestra juventud. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Evangelización, confraternización, edificación. Únete a los que cambian el mundo, una persona a la vez, en La Guía Juvenil.